¿Cómo están mis amados hermanos? Este es el tercer domingo de marzo y están bendecidos nuestros hermanos, especialmente las hermanas, las chicas, las jóvenes y adultas que fueron y acaban de llegar de un retiro, de un campamento de mujeres hermoso. Casi más de 190 mujeres, casi 200 mujeres estuvieron glorificando al Señor y motivándose a la fe en el Señor, y llegaron pues tremendamente tocadas por el Señor. Y qué bueno que hoy el tema es hablar del rudimento llamado la doctrina de bautismos. De eso se llama el tema de hoy, doctrina de bautismos. Hebreos capítulo 6 versículo 1, en eso estamos basando estas enseñanzas, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y le decía a estos cristianos de mucho tiempo, no echando otra vez el fundamento, es un fundamento, y cita 5 doctrinas especiales. El arrepentimiento de obras muertas, número 1. La fe en Dios, número 2. La doctrina de bautismos, número 3. La imposición de manos, la resurrección de muertos, y número 6, el juicio eterno. Son 6 doctrinas, 6 fundamentos que son parte de los rudimentos, o sea, de lo más básico que un discípulo del Señor debe conocer. Y para que nadie se quede sin este rudimento y asegurarnos que los que ya tenemos bastante tiempo no nos haga falta y tengamos alguna laguna, decimos en México, que es cuando nos hizo falta algún conocimiento y después no lo podemos aplicar porque nos hace falta, pues estamos retomando, y para algunos ha sido un refrigerio volver a estudiar estos temas, para otros ha sido algo nuevo, y qué maravilloso, ¿verdad? Que podemos seguir adelante. Así que hoy vamos a hablar de los bautismos. Por favor, haga una oración conmigo. Vamos a pedirle al Señor que redima nuestro tiempo y que nuestra atención esté completamente centrada en lo que Dios quiere, para continuar solamente a edificar un poquito más lo que ya el Señor ha estado edificando este fin de semana con las hermanas en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu enorme presencia. Reconocemos que sin ti nada podemos, y personalmente hoy te entrego esta enseñanza, te entrego esta palabra. Te pido, Señor, que sea de grande bendición y que traiga refrigerio. Quita todo cansancio, hambre, sed, distracción, calor que hay en este lugar. Yo siento calor, no sé si es por el clima o por tu presencia, Señor, pero gracias, Padre, por este calor tan rico. Te alabo y te bendigo, Señor hermoso, y te ruego, Señor, que tu presencia se manifieste ahora en tu palabra y alimente nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, para empezar, la Biblia habla de varios bautismos. ¿Por qué no dice la doctrina del bautismo? Bautismo y bautizo son palabras que se han hecho sinónimas. No importa cuál fue la original y cuál fue la que se hizo después, pero es lo mismo. Entonces usted dice bautismo o bautizo, es lo mismo. Pero ¿qué es bautizar? El verbo sí es bautizar. Bueno, bautizar, y esto nos va a ayudar mucho, es sumergir en o dentro de. Bautizar significa sumergir. Todo el mundo diga sumergir. Ok. Significa empapar. Eso no es nada más mojar, por ejemplo, un trapito, ¿verdad? Mojarlo. Una cosa es cuando está mojado y otra cosa es cuando está, ¿cómo? Empapado, ¿verdad? Cuando nos cae la lluvia y decimos, ay, me cayó un poco de lluvia, vengo un poco mojado, es muy diferente a decir, hermanos, vengo empapado. ¿Qué significa? Que estás completamente mojado, ¿verdad? También significa lo que acabo de decir, mojar por completo. Diga conmigo, mojar por completo. Y una palabra que a veces no se usa mucho, pero es impregnar por completo. Es como cuando alguien queda impregnado del olor de alguna cosa y no se le puede quitar. Por ejemplo, el olor de los zorrillos, ¿verdad? Es muy difícil quitar el tufo que deja un zorrillito en la piel, en el pelo, cuando de repente te ataca con su fétido olor. Estás impregnado, todo, absolutamente todo te huele, ¿verdad? Impregnar, mojar por completo, empapar y sumergir, es lo que, de ahí viene la palabra bautizar. Así que
Cualquier otra cosa que no tenga estos 4 elementos o alguno de ellos no es un bautismo. Déjame adelantarme un poquito. Cuando a mí me bautizaron de chiquito, me bautizaron en una congregación histórica, fundamentalista, muy linda, pero que tenía equivocada su doctrina y bautizaban a los niños, pero dizque los bautizaban poniéndoles un poquito de agua en la cabecita, como lo hace la iglesia más popular en el mundo, la iglesia más grande, ¿verdad? Y eso no es bautismo. Por eso no se bautiza a los niños, porque imagínate un pobre bebé que lo tengas que sumergir dentro del agua. Se me ahogaría, ¿verdad? El pobrecito, ¿verdad? A menos que sea de esos bebés que nacieron en el agua y desde chiquitos ya están acostumbrados a bucear. Pero hermano, bautizar tiene que ver con empapar completamente, impregnar, sumergir dentro de algo. Bueno, vamos a seguir. Se utiliza esto de bautizar cuando querían teñir una tela. El término comenzó a inventarse, se acuñó, como se dice, cuando querían teñir, o sea, colorear una tela para que adoptara otro color permanentemente. ¿Qué haces tú en la actualidad? Ya muchos no lo hacen en este país, pero todavía en mi país se acostumbra cambiarle el color a los pantalones o a alguna camisa que te gusta y la tiñes y compras pintura especial para ropa y tienes que sumergirla en ella por completo. De lo contrario no queda bien cambiado el color. Igual cuando usted se pinta el pelo, hermana, pues se lo tiene que hacer bien, completamente, desde la raíz, ¿verdad? No así superficialmente, es un cambio total. Las vemos a las pobres completamente embarradas, ¿verdad? Y se tienen que quedar un rato impregnadas hasta que ya se tienen que poner la solución que les ayuda a que agarre el color, y entonces ya decimos, ay, ya cambió de look la hermana. Muy bien, de ahí venía la palabra bautizar. O sea, cuando nos bautizamos en Cristo, el propósito es impregnarnos completamente de Cristo, estar empapados de Él, y nuestra naturaleza, o sea, nuestro color, entre comillas, sea cambiado permanentemente. ¿Me estoy explicando la analogía? Si quieres cambiar tu color, tu carácter, tu color, tus reacciones, tu color, tus hábitos, tu color, tu forma de ser, por la forma de ser de Cristo, es necesario que te sumerjas en Cristo, para que te tiñas, para que te colorees, para que permanentemente tu naturaleza sea transformada. Muy bien, así que continuamos, ¿verdad? Muy bien, ¿van conmigo? ¿Van conmigo? Ok, muy bien. ¿Cuántos tipos de bautismos hay? Porque si la doctrina es la doctrina de bautismos, pues entonces cabe la pregunta, pues ¿cuántos tipos de bautismos hay? En la Biblia menciona varios bautismos, pero en referencia al elemento en el cual somos sumergidos, en referencia al elemento en el cual somos impregnados o empapados, hay 3 principales bautismos. Se les llama, número 1, el bautismo en agua. El elemento, pues obviamente es el agua. Por eso, conforme al elemento, así se llama el bautismo. El bautismo en o con agua. Número 2, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Qué bonito cuando escuchamos hoy los testimonios de las hermanas que dijeron que sintieron lo que es la familia de Dios. Hermanos, eso es cierto. Cuando tú te conviertes y te encuentras a otro cristiano, hay un amor, hay una afinidad, hay una instantánea identidad con esa persona porque es parte tuya. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Este bautismo es sumergirte, ¿en dónde? En la iglesia universal de Cristo, que es su cuerpo, o viceversa. Y el tercer bautismo es el bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el elemento en el cual nos bautizamos? Espíritu Santo. Es el elemento, es en el cual nos sumergimos. Entonces repito, cuando te sumerges en agua es el bautismo en agua. Cuando te sumerges en el cuerpo de Cristo y ahora eres parte de la Iglesia Universal de Cristo, ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y tercero, el bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Está ahí?
Esos son los tres principales bautismos. Hay más, porque la Biblia dice que en la roca y en el mar fueron bautizados la congregación antigua. Ese es otro bautismo, no tenemos tiempo de explicarlo. Hay varios bautismos que la Biblia señala, pero estos son los principales. Muy bien, seguimos. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? En referencia ahora a las personas que bautizan, ahora es diferente. En referencia a las personas que bautizan, se les llama de lo siguiente. Uno, el bautismo de la iglesia cristiana. O sea, el bautismo en agua lo ejecuta, ¿quién? Los creyentes, los discípulos de Jesucristo, la iglesia. Se conoce como el bautismo cristiano. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo yo te bautizo, ¿verdad? Entonces es el bautismo de la iglesia cristiana, porque quien bautiza es la iglesia cristiana. Ese es el de agua. Número 2, el bautismo del Espíritu. Pongan mucha atención porque, hermano, hay maestros de la palabra en la actualidad, tremendos siervos de Dios, que tienen una sabiduría tremenda y aquí se tropiezan, se confunden de una manera que dices, ¿cómo es posible que se confundan? En el griego hay preposiciones, así como en el español y en el inglés, y es muy diferente del a en. Es muy diferente de a del. Es muy diferente. Entonces este bautismo es el bautismo que el Espíritu hace. ¿En dónde te bautiza? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Estás conmigo? Ese es el bautismo del Espíritu. Diga conmigo, bautismo del Espíritu. ¿A quién le pertenece? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ejecuta? El Espíritu Santo. Y el tercer bautismo es el bautismo de Cristo Jesús. Así se le conoce. No muchos lo llaman así, pero si le llamáramos así, evitaríamos muchas confusiones. Cristo es el que te bautiza en el Espíritu Santo. Ese bautismo se llama, propiamente se debe de llamar, el bautismo de Jesús. ¿Está conmigo? El bautismo de la iglesia, ¿quién lo ejecuta? Pues la iglesia. El bautismo del Espíritu, ¿quién lo hace? Pues el Espíritu. Y el bautismo de Jesús, ¿quién bautiza? Jesús. ¿Usted sabía que Jesús en realidad no bautizó a nadie en agua? Nunca Jesús bautizó ni siquiera a sus propios discípulos. Algunos de sus discípulos ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y los otros que vinieron después fueron bautizados por los que ya estaban bautizados, por parte de los mismos discípulos. Pero Jesús personalmente no bautizó a nadie. Una, pues porque, imagínate la persona que dijera, no, a mí me bautizó el Señor Jesús, yo sí soy salvo. ¿A ti quién te bautizó? ¿Pedro? ¿Juan? No, ese no cuenta, yo soy mejor que tú, yo sí tengo el mero. Cristo mismo puso sus manos sobre mí y me bautizó. Para que no hubiera nada de eso. Pero segundo, Jesús no tenía reservado un mejor bautismo. Y era el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Él no estaba para bautizar en agua. Él venía para bautizar en el Espíritu Santo. Ahora es muy importante esa diferenciación. Le voy a regresar tantito para que usted recuerde. El bautismo se llama bautismo en agua o con agua. ¿Quién lo ejecuta? La iglesia. El segundo bautismo, cuando tú naces de nuevo. El bautismo cuando tú crees y eres salvo. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién te bautiza? ¿Quién te sumerge? ¿Quién te empapa? ¿Quién te hace pertenecer a la iglesia de Cristo? Se llama el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu que todo mundo tiene. Todo cristiano nacido de nuevo tiene el bautismo del Espíritu, porque si no, no sería cristiano. El Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo de Cristo. Pero después, inmediatamente después, lo más pronto posible, viene el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. ¿Y ese quién lo hace? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? No es el pastor. No es los hermanos, no es la iglesia, es directamente el Señor Jesús. Entonces, de acuerdo a la persona que bautiza, ese se llama el bautismo de Jesús. ¿Está conmigo? Y ese no todos lo tienen inmediatamente, no todos lo disfrutan, hay unos que ni siquiera lo conocen.
En la Biblia hay varios casos de gente que ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Pero es maravilloso estudiar el bautismo. Ahora vamos al bautismo primero. No sé si nos alcanza el tiempo, pero a donde lleguemos llevamos buen tiempo, muy buen tiempo. Qué bueno que pude poner este estudio aquí en el PowerPoint, así vamos muy rápido. Bautismo en agua. Vamos a estudiar con varias preguntas. Pregunta número 1. ¿Es el bautismo para mí? ¿El bautismo en agua es para mí? Bueno, ¿qué dice la palabra? En Hechos 8:37, el siervo de Dios le dice al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Se acuerdan? Cuando el eunuco empieza a creer en Cristo, le explican la escritura y llega al agua, le hablan del bautismo, por supuesto, porque si no, no hubiera dicho: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo único que le dijo: bueno, lo único que necesitas es creer de todo corazón y entonces puedes bautizarte. Así que los que recibieron su palabra, dice Hechos 2:41, fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que recibieron su palabra, los que creyeron. Conclusión: el bautismo es solo para los verdaderos hijos de Dios, los que creen, los que se entregan, los que no dudan, los que creen con todo su corazón. La Biblia dice: si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, en el corazón que Dios levantó, y recuerda ese corazón, ahí no es sentimientos, no es el alma, es el espíritu, es lo más profundo. Acuérdese que lo explicamos la semana pasada. Ok, muy bien, seguimos. Segunda pregunta: ¿por qué debo bautizarme? Pastor, pues, ¿por qué debo bautizarme? Bueno, número 1, porque es un mandato de Cristo. En primer lugar, nos bautizamos porque es un mandato de Cristo. Cristo dijo: por tanto, id. Estas son las instrucciones del Señor: haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no era algo opcional, no era, y si quieren, pues los pueden bautizar. No dijo así el Señor, ¿verdad? Si gustan, si no hace mucho frío, si hay agua suficiente. No, hermano, la gente que quiere, hasta en la tina de la regadera de su casa, ahí se sumerge. Amén. Miren, a veces hay gente que dice: no, estoy esperando que llegue la primavera, pastor, para que vayamos a un lugar más calientito. Me le quedo viendo y no le digo nada, pero ¿sabe usted que los verdaderos creyentes allá en Siberia y allá en los países, en China y en donde hace un frío en determinadas épocas, hasta rompen el hielo para poder bautizarse? Claro, los tienen que amarrar para que no se los lleve la corriente interna y sacar inmediatamente y calentarlos. Se arriesgan su vida. Tú te metes aguas congeladas, te puedes morir, pero ellos aman tanto al Señor que dicen: no puedo esperar. O sea, el Señor dijo que el que creyera y fuera bautizado, yo me sumerjo. Rompen el hielo, y ahí meten al pingüino, meten al hermano, ¿verdad? Y lo sacan ahí. ¡Qué pasión! En las cárceles, hermano, ¿sabes cómo bautizan los creyentes en las cárceles? En tambos de basura. No hay albercas. Bueno, por lo menos en las cárceles de allá. Aquí hay cárceles que parecen hoteles, ¿no? A lo mejor hay albercas, pero allá no. En las cárceles, hermano, cuando la gente se convierte, celebran bautismos en los botes de basura. Los llenan de agua y ahí se mete el ex prisionero del pecado y se sumerge y sale una persona libre. Amén. Aleluya. No hay pretextos. Número 2, ¿por qué me debo bautizar? Bueno, porque Cristo es nuestro ejemplo. La semana pasada me voy a aventar un comercial. Algunos no vinieron al descubrimiento, pero se la perdieron porque estuvimos viendo y preguntamos: ¿por qué Cristo se tenía que bautizar si Él no tenía pecado? Y el bautismo de Juan era ¿para qué? Para perdón de pecados y confesión. ¿Qué confesó Jesús? ¿Por qué se bautizó? Entre otras cosas, hermano, para darnos el ejemplo. Dice Mateo 3:13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Cristo nos dio ejemplo. O sea, si Cristo Jesús, nuestro Salvador, bendito Dios, sin pecado, ahora sí iba a decir sin pecado concebido, ese sí podemos decir, Cristo sin pecado concebido, no otra persona, ¿verdad? De ese sí podemos decir, hasta podemos inventar un rezo: Cristo Jesús sin pecado concebido, pero nada más Él. No hay nadie más que haya sido concebido sin pecado, aunque los dogmas digan lo que quieran.
La Biblia dice otra cosa. Cristo nos puso ejemplos. Si yo te pregunto, si Cristo, que no pecó, se bautizó en agua, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no obedecer su mandato. ¿Están conmigo? No se me ponga serio. Ahí la hermana Norita nos dijo, yo los quiero mucho porque siempre me apapachan y todo. La pregunta es, Norita, ¿nos vas a seguir amando cuando te regañemos? Eso es lo que quería escuchar, porque dije, voy a preguntarle, porque dijo que mientras la apapacháramos iba a estar con nosotros. Es que hermanos, hay gente que no está aquí en estas bancas, hay unos huecos que están aquí porque no aguantaron la regañada. Mientras los tratábamos cariñosamente, les sobábamos el pelo, tú sabes, ¿no? Mientras le hablabas así con mucho cariño, pero en cuanto lo confrontaste, pelo gallo. ¿Sí? Entonces, el bautismo es algo que se hace por convicción, por obediencia. Muy bien. ¿Por qué me debo bautizar? Conclusión, nos bautizamos para obedecer el mandato del Señor Jesucristo. Realmente el bautismo no te salva, hermano. Y tanto es así que hay gente que se ha bautizado emocionalmente y está perdida en el pecado. Desafortunadamente algunos los hemos bautizado aquí en algunos campamentos de la iglesia, pero pues ¿cómo negarle a alguien que quiere bautizarse? Yo cada vez que alguien se emociona y, pastor, yo también. Y así no estaba programado, ¿verdad? Ni siquiera ha estudiado, no recibió ninguna clase, pero ahí se anima, se pega y se anima. Pues ¿cómo no lo vamos a bautizar si lo que queremos es eso, que tomen el paso de fe? Y a lo mejor sí se emocionaron, pero no hubo fruto, no hubo raíz. Y entonces pues es un pecador mojado, un pecador remojado, nada más. No queremos eso. Si nos vamos a bautizar es porque somos creyentes de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué ibas a decir, hermano? A ver, para que se grabe, porque si no van a decir, ¿y este silencio qué será? A ver. Quería yo, venía platicando con la pastora, diciéndole, pastora, yo quisiera renovar mis votos del bautismo porque yo no sé qué es bautizo, nomás me bautizaron y así quedó, no supe qué es lo que hice. Esto está grueso, ¿verdad? Está grave. Cuando uno se bautiza solamente por rito, porque se organizaron los bautismos y pues la hermana pastora los presionó y hasta los apuntó, ni les preguntó y órale, les vistas, póngase la bata, ande, no saben ni lo que están haciendo. Qué bueno, Norita, te felicito, porque si lo hiciste así, híjole, qué triste, ¿verdad? Es como si me hubieras dicho, no sé por qué me casé. Imagínate, es un casamiento con Cristo, ¿sí o no? No es nada más de que la gente no entiende, la gente piensa que es venir a la iglesita los domingos y pues darle un tiempito a Dios para quedar bien con Él y se acabó. No, es casarse con Cristo, llevártelo, es tu marido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Él está contigo todo momento. No es un noviazgo siquiera. Algunos son muy emotivos y aman tanto a Cristo y la hermana decía, mi novio Cristo. Yo entiendo lo que dices, pero aparte eres la esposa de Cristo. ¿Me explicó? Eres parte de la esposa de Cristo. Bueno, es otra ilustración, pero entendí, no es ningún. Pero para que entendamos, ¿no? Tenemos que estar bien comprometidos con nuestro Señor. ¿Qué y cómo debo ser bautizado? Pero antes de contestar esta pregunta, ¿cómo debo ser bautizado? Vamos a lo que la palabra de Dios nos deja saber para nosotros los cristianos qué significa el bautismo. Romanos 6:1 comienza a hablar de la gracia. Y entonces hace una aseveración que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces él mismo pregunta, ¿qué pues diremos? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay gente que así juega con Dios. Para que Dios sea más misericordioso, pues de una vez me meto en el pecado para que se note que Dios me salvó, ¿verdad? Para que tenga testimonio, dicen los hermanos. Es que yo de qué testimonio tengo, no, yo no he sido ningún malvado. Mejor voy a darle duro a la hilacha para que cuando ya me convierta los impresione con mi tremendo testimonio. No, hermano, no hay mayor testimonio que alguien se parara aquí y dijera, hermanos, yo recibí a Cristo a los 5 años y desde los 5 años le sirvo al Señor y no me he embarrado en esto y aquello. Gloria a Dios. No necesitas probar la mugre para saber que no te hace bien, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, la primera cosa importante del bautismo, los que hemos muerto al pecado, pues ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando tú y yo de verdad le entregamos nuestro corazón al Señor, morimos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos y dejamos que Cristo nazca en nosotros. Pero a un muerto se le debe enterrar, hermano. A un muerto se le tiene que sepultar. Y el bautismo es una sepultura. Aquí lo dice claramente. Somos bautizados en Cristo Jesús. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Déjame ver si puse los siguientes versículos, que no los miro aquí. Ajá, aquí está, el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y ahora sabes por qué a veces algunas personas están bien vivitas, ¿verdad? No se han muerto en Cristo Jesús, todavía siguen viviendo su antigua vida. ¿Será porque a lo mejor no han sido sepultados? Y están como en las canicas, muerto revive, ¿verdad? Están reviviendo y reviviendo. No. La Biblia dice que debemos ser sepultados juntamente con Cristo para muerte. ¿De muerte de qué? De nuestra antigua naturaleza. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó, cuando sales de las aguas del bautismo, porque acuérdate que bautizar es sumergir, es morir. Por eso tiene que, yo nunca he visto que sepulten a una persona y dejen los pies afuera. ¿O no? O le dejan la cabeza afuera. Se vería medio chistoso, ¿verdad? En las películas, a propósito, sacan eso, se ve bien tenebroso, ¿no? Lo acaban de sepultar, ya pasan, y de repente sale la mano peluda, ¿no? Y todo el mundo grita en la pantalla. No, aquí no queremos eso, queremos que todo tuyo, lo tuyo, también tu cartera, hermano, también llegue y se sepulte ahí delante del Señor, ¿verdad? Todo, porque hay veces que no queremos sepultar nuestra vieja vida. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en vida nueva. El bautismo es tan impresionante porque de veras cuando te bautizas tan conscientemente y sales de las aguas, tú sabes que has nacido de nuevo, tú sabes que eres una nueva persona, tú sabes verdaderamente que de ahí en adelante tú eres un discípulo comprometido para el Señor y que de ahí no queda otra más que una vida nueva. Y las cosas viejas, como dice la Escritura, pasaron. Todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo debo ser bautizado? Por lo tanto, el bautismo es con agua. Juan les respondió diciendo, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento. Viene uno después de mí, Jesús. Él los bautizará con Espíritu Santo, pero yo los bautizo ¿con qué cosa? ¿Cuál es el elemento característico? El agua. El agua limpia, el agua renueva, el agua da vida, ¿verdad? El agua es un elemento en el cual tenemos que ser bautizados. Número 2, el bautismo es por inmersión, bajo el agua, completamente, porque es una sepultura. No por otra cosa, sino porque representa una sepultura. Y a los muertos se les sepulta por completo debajo de la tierra. No se deja ni un pelito afuera, ¿verdad? Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, dice el 1:9, y luego cuando subía del agua, dice el versículo 10, y descendieron ambos al agua, dice Hechos 8:38, cuando le preguntó el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice la Biblia que descendieron al agua, o sea, tuvieron que sumergirse. Jesús salía del agua, o sea que estaba dentro del agua. Todos estos versículos nos enseñan que el bautismo bíblico es por inmersión. No existe tal cosa como bautismo por aspersión, o sea, que te salpican. O por no sé, como ablución, que es el bautismo que le echan aquí en la cabecita a los bebés cuando les ponen el nombre del padre, ¿verdad? El sacerdote o el pastor, ¿verdad? Ese no es un bautismo bíblico. A mí me bautizaron así, mi pastor de la iglesia metodista así me bautizó. Ni me preguntó ahorita, a mí tampoco me preguntaron. No me preguntaron, no supe ni qué onda. ¿Tú crees que ese bautismo hizo algo? Dice la Iglesia Católica que ese bautismo es para el pecado original, para que pues nos vayamos al limbo, ¿sí, no? Y no andemos vagando como almas en pena. Ay, hermano, tantas cosas que dice.
que no sé de dónde la sacan, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, muy clara. En agua y por inmersido totalmente. Entonces, el bautismo por inmersión totalmente muestra nuestra posición con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Conclusión, solamente el bautismo por inmersión muestra la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Por eso es por inmersión, porque si no, un niño no lo vas a sepultar, ¿verdad? No, así que es algo voluntario, es algo que nosotros tenemos que comprender y perfectamente claro. Al eunuco le quedó tan claro que él mismo dijo, pues ya creí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y bajaron al agua y lo bautizó Felipe, bendito sea Dios. ¿Cuándo debo ser bautizado, pastor? Después de aceptar a Cristo como Salvador personal. Inmediatamente después de aceptar a Cristo, y perdón por la palabra aceptar, aquí corrijo, de recibir a Cristo como Salvador personal. No hay un solo versículo que diga que aceptemos a Cristo, no lo hay. El verbo es recibir a Cristo. ¿Cómo lo recibes? Como cuando recibes a un alto funcionario en tu casa, cuando recibes a un amigo querido en tu casa, cuando recibes, imagínate que te fuera a visitar directamente a tu casa el alcalde de la ciudad, Sam Licardo. ¿Cómo lo recibes? O sea, es una cosa especial, no nada más que, ay sí, le voy a dar chance de entrar. No, es un honor. Entonces así se recibe a Cristo para salvación. Dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron, se bautizaban hombres y mujeres. Puedes mirarlo en Hechos 8, versículo 12. Cuando creyeron. El eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si ya eres salvo, si ya te salvó la palabra, ya estás creyendo en Jesús, bien puedes. Claro que sí. ¿Cuándo debes ser bautizado? Inmediatamente después de haber creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. ¿Cuándo debo ser bautizado? Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, ¿cómo le hicieron? Yo no sé, pero no dijeron, bueno, son muchos, es un relajo bautizar a tantos, lo dejamos en un año vamos bautizándolos poco a poco. No, Señor. Era tan claro el mandamiento que cuando les dijo, bueno, bautícese cada uno, arrepentíos y bautícese, dijeron, órale, ¿dónde hay agua? Tuvieron que ir al Jordán, me imagino. 3,000 personas más los discípulos, era un titipuchal de gente y ahí hubo bautismos masivos, se añadieron 3,000 personas, como 3,000. Ponle un poquito más, porque siempre se contaba nada más a los hombres, imagínate las mujeres y los niños. Hechos 2:41. También puedes leer Hechos 16, ahorita por tiempo no lo vamos a leer. Conclusión, el bautismo viene después de la salvación. ¿Amén? ¿Cuándo? Después de la salvación. No se puede bautizar antes de que la persona realmente le entregue su corazón, su vida al Señor. Pastor, ¿y si rehúso ser bautizado? Si de plano digo, pues yo paso, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero eso de bautizarse no me gusta. ¿Qué de eso? Primer punto es desobediencia. La Biblia dice claramente, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado eso como pecado. O sea que de alguna manera estás pecando. ¿Amén? ¿Está conmigo? Así dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si rehúso ser bautizado, número 2, pierde su testimonio. El bautismo se hacía públicamente para que todos supieran que tú eras discípulo de Jesucristo. También Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no te bautizas, no estás permaneciendo en sus mandamientos. Su palabra dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es parte del paquete, Jesús lo mandó. Así que pierdes tu testimonio tanto con el mundo como con Cristo mismo, hermano. Y tercer lugar, ¿qué pasa si rehúso ser bautizado? Pierdo mi comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo muy claramente, vosotros sois mis amigos, sí, todo el mundo diga sí, es un sí condicional, no lleva acento. Si hacéis, si obedecéis lo que yo os mando. En algún momento de las
citas que leímos, viste que era una opción, una sugerencia, si fuera posible, dijo el Señor. No, Él dijo nada más, bautícese, bautícese. Entonces vamos a la conclusión y este versículo es fabuloso. Mira, conclusión, el bautismo es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo a nosotros, sus seguidores. Acuérdate que discípulo es un seguidor. Es nuestro primer acto de obediencia, el primero. No es el último, es el primer acto de obediencia. Y es nuestra señal visible de lo que ha ocurrido en nuestro interior. A veces me pregunto, si una persona no se quiere bautizar, ¿realmente habrá ocurrido algo en tu corazón? Porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo, lo primero que quería es que lo más rápido posible hubiera bautismos. Yo quería bautizarme. Yo mismo sabía que no había sido bautizado porque solamente me habían echado un poquito de agua en la cabeza y ya. Yo necesitaba consagrarme al Señor, morir a mí. Yo quería que me sepultaran. Ya quiero cambiar. Yo ya no quiero ser la misma persona. Y gloria a Dios cuando llegaron los bautismos. Por cierto que en esos bautismos, les cuento así rápidamente, empezó una mala interpretación en esos tiempos de que se debía bautizar solo en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Hechos de los Apóstoles dicen que se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y pues como lo sacaron fuera del contexto, pues a mí, sin decirme agua baba, cuando me bauticé, me dijeron, pues en el nombre de Jesucristo yo te bautizo. Y ya me sumergieron y yo entré, y cuando estaba entrando dije, ¿y el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Por qué no me dijeron? Me saqué un poco de onda, pero no quise echarlo a perder, entonces me concentré un poquito y ya lo disfruté, gracias Señor. Pero sí me quedé con la espinita. La Biblia dice que todo se haga en el nombre del Señor Jesucristo, o sea que el bautismo, para identificarlo de cualquier otro bautismo, pues es el bautismo en el nombre de Jesucristo, por supuesto, el bautismo cristiano. Pero la fórmula bautismal cuando se están bautizando es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, para que no haya problema, nosotros aquí en esta iglesia decimos, en el nombre de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acabó. Ya no, evitamos cualquier problema. Si vienen los de solo Jesús o los de Jesucristo, sí, mano, lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Si vienen los otros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me peleo con nadie. Amén. Pero yo me quedé con eso en mi corazón. Pasaron muchos años, hermano. Y cuando apenas tenía unos poquitos años aquí en Nueva Generación en Cristo, me invitó mi pastor César a su nueva casa que tenía alberca. Estábamos platicando ahí en el jardín y de repente se me quedó viendo. Yo dije, ¿qué pasó? Se quedó callado, como que estaba meditando, abrió más los ojos y me dice, ay Gustavo, dice, el Espíritu Santo me está dando una orden. Yo, ¿cuál? Pues me dice que te meta a la alberca. Ay, Chihuahua. Miren, hermanos, por cierto, yo no sé nadar. Nada más que César no sabía, ni sabe. Su alberca pues tiene una parte honda y una parte no tan honda. Pero no le dije nada. Lo único que le dije, pues obedécele al Espíritu Santo. Dice, bueno, pues quítate el celular, el reloj. Ya me quité todo lo que se podía echar a perder y así, con todo y ropa. Llegó y me llevó a lo más hondo, Señor Jesús. Le dije, bueno, ahorita le nado rápido, ¿verdad? Y salgo, ¿verdad? Pero de repente, así guiado por el Espíritu Santo, dice, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me avienta. Wow, cuando yo entro ya empiezo a manotear, a salir rápidamente, ¿verdad? Pues si llegué hasta el piso, me regresé, ¿verdad? Y lo poquito que sé, logré salir, no dije nada, hice mutis, ¿verdad? Y yo me quedé así, wow. Y ya me salí con muchos trabajos, ¿verdad? Y ya me salí y le digo después, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? No sé, el Espíritu Santo me decía que tenía que hacerlo. Y digo, wow, brother, me sanaste. ¿De qué hablas? Y ya le expliqué, le conté todo. Yo tenía esa espinita, que no me habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ay, gloria a Dios que le obedecí. Y ahí aprendí. Aunque sea muy loca lo que te dice el Espíritu Santo, aunque parezca una locura, obedécele. Amén. ¿Sí? ¿Le van a obedecer? No, porque puedes hacer que alguien pierda la bendición tan grande, ¿verdad? Entonces no tengas temor. Si es el Espíritu Santo, estás seguro, aunque parezca locura, usted obedezca. Bueno, propóngalo, ¿no? Si la persona lo acepta, amén. ¿Verdad?
Eso está bien. Mira este versículo. Les dice el apóstol en Hechos 22. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso es en el nombre de Jesucristo, porque invocaban su nombre. Les preguntaban, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor, el Mesías? Y él decía, sí, Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesucristo, porque decían, creo en Jesucristo. Pero no significaba que no había que quitarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Era una mala interpretación. Qué lindo, ¿verdad? No rehuses, hermano. ¿Qué te detiene? Bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, no les voy a pedir que levanten su mano, pero vamos ahí. Ahora, vamos al segundo bautismo. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, pero es importante. O a lo mejor sí. A ver, ahí nos vamos a quedar. Bautismo del Espíritu. Quiero corregirles, hermanos, los que venimos de iglesias que nos movemos en las dones, iglesias carismáticas o pentecostales, o simplemente cristianas pero llenas del Espíritu Santo, tienen un error doctrinal. Le llaman al bautismo en el Espíritu Santo, lo confunden y le llaman bautismo del Espíritu. No, Señor. Vamos a ver, ¿qué cita es la que nos aclara el problema? Si tú te preguntas quién bautiza, en dónde bautiza y a quién bautiza, tú vas a salir del problema. Primera de Corintios 12:13. Este versículo lo esgriman los grandes maestros de la palabra y por más que lo leen, no lo leen bien o simplemente no lo entienden. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:13? Porque todo el mundo diga por favor, ¿quién es el que bautiza? Por un solo Espíritu. ¿Quién es el que bautiza? El Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde fuimos bautizados? ¿Dónde nos sumergieron? ¿Dónde? ¿En dónde? En un cuerpo. Me gocé tanto cuando las hermanas decían, mi familia, ustedes son mi familia, dicen ahorita. Claro que somos tu familia, Norita, pero no porque te queremos ni te apapachamos, porque somos cristianos los dos. Porque tú creíste en Jesucristo, le entregaste tu vida, y yo también, y el que está junto a ti también, el que está atrás también, y somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuándo sucedió ese milagro? Cuando creímos, el Espíritu Santo nos sumerge misteriosamente, digamos, místicamente, voy a usar esa palabra en el buen sentido de la palabra, en el cuerpo de Jesucristo. Sean judíos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, brasileños o griegos, sean esclavos o libres, ricos y pobres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es muy importante esa palabra, beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿quién bautiza? El Espíritu Santo. Por eso dice, por un solo espíritu. ¿Cómo se llama este bautismo? Pues bautismo del Espíritu, porque el que bautiza es el Espíritu Santo. Pero no con lenguas, no con fuego, no lo confundas. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. A todos los que creímos se nos dio a beber. Qué bueno que tengo aquí una botellita de agua. Cuando yo tomo un trago de agua, ¿dónde está el agua? Dentro de mí. O sea que yo tengo el agua. Cuando tú recibes a Jesucristo y entra profundamente en lo más profundo de tu corazón, en tu interior, invade tu ser, ¿dónde tienes a Cristo? Dentro de ti, también dentro de ti, en el corazón, dentro de ti. Pero no solamente tienes a Cristo, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tiempo no voy a ponerte la cita donde dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando creamos, Cristo prometió que haría morada en nosotros. Somos, incluso el Espíritu, hablando del Espíritu, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Aquí adentro. Yo tengo a Cristo, yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo el agua dentro de mí. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Ajá. Ok. Cuando soy bautizado por el Espíritu Santo, más bien la pregunta, ¿cuándo soy bautizado por el Espíritu Santo? En el momento de mi salvación. A todos se nos da a beber
de un mismo espíritu. El Espíritu, el Padre, el Hijo, entra a nosotros y nos toma por su posesión. Somos comprados por Cristo. Amén. Somos salvos. En ese momento recibes el bautismo. ¿En dónde, hermano? Por favor, en el cuerpo de Cristo. No en el Espíritu Santo. Escúchame, no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te está bautizando. Y grandes siervos de Dios no distinguen las preposiciones y por eso se confunden tanto y hay tantos pleitos que se evitarían. Y dicen, hay algunos creen que no todos tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero yo quiero decirles que 1 de Corintios 12:13 dice que todos tenemos el Espíritu, así que estos hermanos están mal. Están hablando de lo mismo. Están hablando del bautismo que hace el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No se dan cuenta que aquí no es ni en lenguas ni en nada, dice en el cuerpo. No está hablando de ninguna, ni fuego, ni nada de eso, todo lo que sucedió en Pentecostés, nada que ver. ¿Ok? Es muy importante entonces que distingamos uno del otro. Ahora hablemos rápidamente del bautismo de Jesús. Emocionante bautizo. Acuérdense que Jesús no bautizó con agua, pero Él bautizó ¿cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? A ver, Mateo 3:11. Juan el Bautista hablando dice, yo a la verdad, pues los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, estaba hablando de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, todo el mundo diga, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu. O ya sea en o con es lo mismo. En Espíritu, con Espíritu. En agua, con agua, es lo mismo. En Espíritu o con Espíritu. Ahora, pregunta, ¿cómo se llama este bautismo? ¿De qué bautismo estamos hablando ahorita? Otra vez se me equivocaron. No es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo de Jesús. Si hubieras dicho bautismo en el Espíritu Santo, entonces estaría bien. Pero como dijiste de Él, estás mal. Y por eso se divide la iglesia cristiana por leer mal, por no leer en español. ¿Verdad? Tan sencillo. Bueno, para mí ya se me hace muy sencillo, ¿verdad? Porque mi pastor me lo explicó con manzanitas y palitos. Puso ahí la gráfica. ¿Quién bautiza? ¿A quién bautiza? ¿Dónde bautiza? Y me quedó bien claro. Ay, tranquilo. Y nunca he tenido ese conflicto. Y de repente veo los pleitos que hay en internet pues, de unos con otros. Ay, y de veras da pena, ¿no? A mí, no me he atrevido todavía a escribirles una cartita a algunos de ahí. Hay uno que admiro muchísimo, no digo su nombre. Pero digo, híjole. Y si no, me voy a ver muy gacho, los patos tirándoles a las escopetas. Ya me dijeron, no, escríbele, él viene bien humilde, te va a recibir. Pues sí, voy a escribirle y con mucho amor le voy a decir, hermano, está usted bien equivocado y por eso se anda peleando y criticando a los demás. Y los demás también están bien equivocados, por eso es el problema. Allá, nos acaba de pasar, les estoy explicando y ya nos confundimos. Y no fue la única, es la única que se atrevió a hablar, pero los demás estaban pensando exactamente lo mismo. No soy adivino, ¿verdad? Pero hermano, no, el que bautiza es Jesús, por eso es el bautismo de Jesús, no es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién bautiza? Jesús. ¿En dónde bautiza? En el Espíritu Santo. ¿A quién? Al que ya es cristiano, al que ya creyó y si es posible, al que ya recibió el bautismo en agua. Es el bautismo que estaba prometido solo para Jesús. Pero no es el bautismo del Espíritu Santo, por favor, es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué tal si cambiamos para evitar conflictos? El bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús. Eso nos ahorraría tantos conflictos, porque entonces ya la gente no se confundiría tanto. ¿En qué elemento me bautiza? Ahí dice rápidamente el versículo, Él os bautizará en Espíritu Santo y agrega algo, fuego. El fuego es un símbolo de limpieza y de destrucción. Dios quiere limpiar, pero también quiere destruir muchas cosas en tu vida. Hay fortalezas, hay hábitos, hay pecados que deben ser quemados y destruidos por el Señor. Hay obras de la carne, obras muertas,
que deben ser quemadas por el Espíritu, por el fuego. Pero el fuego también purifica, esteriliza el fuego. Se calienta, se pone en fuego. ¿Se acuerdan cómo se esterilizaban las agujas o los alfileres cuando tenías que pues tronarle alguna postemilla o algo a uno de tus niños? Tenías que limpiar una aguja y la mejor esterilidad era lavarla y después usar un cerillo para que el fuego la dejara perfectamente esterilizada. Así algunos dentistas esterilizan algunas herramientas cuando tienen que batallar con algo que puede ser susceptible a una infección. El fuego higieniza, el fuego esteriliza. Marcos 1:8 dice: yo a la verdad os bautizo pero con agua, pero el que Él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, el elemento a sumergir es el precioso Espíritu de Dios. Ahora, póngame atención, una vez más. Cuando yo tomo el agua, estoy cumpliendo, digamos, en este ejemplo, 1 Corintios 12:13. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Dónde está el agua? Ok, pero cuando Jesús me toma y me lleva al río del Espíritu Santo y me avienta como mi pastor, o con amor me sumerge y me llena, me satura, me empapa, me satura, me sumerge, ¿qué más dijimos? Me impregna del Espíritu Santo. ¿Dónde tengo el Espíritu Santo ahora? ¿Aquí donde lo tenía? Dentro de mí. Y cuando yo me meto en una alberca o me meto en un río, ¿dónde está el agua? Sobre mí, rodeándome totalmente sobre mí. Cuando dice estoy empapado, es que totalmente estás mojado. El agua lo tienes por todos lados. Y eso es lo que Dios está queriendo que tú y yo disfrutemos y le pidamos con todo el corazón: satúrame de tu Espíritu. No decimos así: satúrame, Señor. ¿Por qué satúrame? Porque bautizar significa saturar. Se me pasó esa palabra, perdón, no la puse. Bautizar también significa saturar. Por eso se teñía la ropa sumergiendo en la tinta para que se fuera saturada, remojada, impregnada completamente y cambiara el color. Dios nos bautiza con su Espíritu Santo porque quiere transformarnos. Y el Pedro miedoso y los discípulos escondidos ahí, llega el Espíritu Santo, lo sumerge Jesús en el Espíritu Santo, los bautiza Jesucristo con el Espíritu Santo. Ellos ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron. Ahora Jesús cumple su promesa y Jesús los bautiza en el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo en un ratito. Esperen la promesa del Padre. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Ya no van a estar temblando. Ya van a querer testificar. Ya van a querer inclusive danzar al frente sin pena, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que cuando tú estás sumergido, el agua te tiene a ti. Yo tengo el agua, pero ahora el agua me tiene a mí. Y como es un río caudaloso y fuerte, yo no puedo nadar contra su corriente. Lo mejor que puedo hacer es dejarme llevar. Ponerme así de muertito, porque de por sí estoy muerto en Cristo Jesús, ¿no? Vivo para Cristo, pero muerto al pecado. Me pongo así de muertito. A donde me quieras llevar, papá. Hágase tu voluntad, venga a tu reino. Yo ando en el Espíritu. Y los que caminan en el Espíritu Santo son hijos de Dios. Los demás no. Hay gente que se sumerge una vez y luego se sale y se seca. Así les ha pasado a algunos. Hermanos, que hace años vi el fuego de Dios ¿y por qué te saliste del río? ¿Quién te dijo que? Pues es que yo pensé que era una experiencia. No, es un modo de vivir. La primera es una cosa bien bonita, y cuando ya no sientas nada por eso, cuidado, hermano. Ahorita viene de la montaña, hermana preciosa. ¿Qué sintió? Esa es una mala pregunta. ¿Sabe por qué es una mala pregunta? Porque apelo a sus sentires, a sus emociones. Qué bueno que Dios toca las emociones, qué bueno que Dios toca hasta el cuerpo y sentimos chinito y sentimos el abrazo del Señor. Oye, yo quiero que Dios me abrace. No cantamos abrázame, ven, lléname, ven, ven, te quiero experimentar, haz mi carne temblar, vibrar, no sé qué dice la letra, ¿verdad?
Yo puedo cantar eso, pero en el equilibrio de que es por fe. Porque si mañana lunes, Norita, te levantas de tu cama y ya no sientes la presencia de Dios para nada, ¿significará que Dios ya se fue? ¿Y que lo que pasó en el campamento ya no sirvió para nada? ¿Significará eso, Norita? ¿Verdad que no? Entonces no podemos guiarnos por vista, ni por sensaciones, ni por emociones. ¿Verdad, Mati? Les voy a hablar así a los que vaya viendo ahí. No sé si me están viendo, están dormidas. No. Se desvelaron un chorro, plática y plática, yo sé. Hermano, Dios quiere estar sobre ti. ¡Qué bendición! ¿Qué tal si le dejamos ahí y le pedimos al Señor que el Señor nos bautice, nos llene con su Espíritu Santo? Es lo más maravilloso. Me quedo ahí. Le sigo la semana que viene. Ay, la semana pasada no puede. Le sigo la semana que viene, brother. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? El cansado soy yo, ¿verdad? El cansado soy yo. Gloria a Dios. Mira, hermano, si algo quiero que se te quede de todo lo que compartí el día de hoy, es el concepto de bautizar. Se sumerge la tela con el propósito de que el nuevo color sea parte de esa nueva tela. Que cuando la saques de ahí no sepas de qué color era. Cuando estás bien pintada de tu cabello, la gente no puede adivinar cuál es tu color original, ¿verdad? Pero si estás mal pintada, dicen, mira, te ven las raíces negras, ¿qué? Las raíces güeras, las raíces cafés. ¿Saben de qué color eras? Yo no quiero que la gente vea y me diga, ya sé de dónde lo sacó el Señor. Digo, si doy mi testimonio, pues doy mi testimonio. Pero que cuando me vean digan, ha de haber nacido en una iglesia cristiana, nació, tiene alitas se le nota la aureola. Que no puedan adivinar de qué color era yo antes. ¿Por qué? Porque estoy bien impregnado del Señor. Si algo quiero que se te quede es eso. ¿Quién quiere ser bautizado por el Señor? En ese sentido. Que Dios te cambie, que Dios te transforme, que te dé su naturaleza. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de nuestras hermanas y en nuestra propia vida. Señor, los varones, ayer que nos juntábamos, algunos convivíamos, platicábamos, Señor, que no queremos quedarnos fuera de esta preciosa bendición, Señor. Al contrario, queremos ser los primeros en seguir motivando lo que tú hiciste en el corazón de nuestras esposas, Señor. Y también, Señor, contagiarnos de lo que ellas trajeron, Señor. Contagiarnos de lo que ellas vivieron, la libertad de danzar, el deseo de no parar de adorarte, Señor. El tremendo anhelo, Señor, de vivir la verdad, de que están revestidas de Cristo, que están revestidas del nuevo hombre. He creado a imagen de Dios según Cristo Jesús, que se han despojado del viejo hombre, de la vieja mujer, que han echado afuera todos sus deseos, los han crucificado con sus pasiones, las han puesto a los pies de la cruz y han recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, imprégnanos de ti. Jesús, bautízame con tu Espíritu. Y si ya me bautizaste una vez, yo quiero que me vuelvas a llenar. Como dice tu palabra, renuévame, Señor. Renueva tu aceite sobre mí. Renueva tu presencia sobre mí. Señor, pon ese deseo en todos mis hermanos, en mí también. Levante su mano el que tenga deseos de ser transformado, impregnado, teñido de sangre, teñido del color de la cruz, teñido del color de los discípulos, que no puedan saber de dónde te sacó el Señor, que no puedan adivinar por tus defectos lo que eras antes, sino que digan, verdaderamente este estuvo con Cristo Jesús. Porque así decían de tus discípulos, Señor, se nota que este estuvo con Jesús, y sabían que habían estado con Jesús y tenían el olor a Cristo y tenían la reacción a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lléname de tu olor, lléname como esa mujer que derramó, Señor, el vaso de alabastro, Señor, y el perfume de nardo puro también se le quedó en sus manos, Señor, y los pies de Jesús quedaron totalmente impregnados, pero ella también quedó, y durante días olía adoración, Señor. Yo quiero que mis hermanas, Señor, por días enteros adoren al Señor, sigan oliendo adoración, no que ya esta semana se pase la adoración y pasen los días y ya no se hinquen, ya no adoren, ya no alaben en su cuarto.
que nadie les mire, se pongan a brincar cuando nadie está en la casa, mis hermanas, y glorifiquen al Señor y encuentren la libertad maravillosa, porque no solamente es en la congregación de los santos, Señor, también en la casa, Señor, también en el trabajo, en el parque, que nos digan locos, ¿qué me importa, Señor? Si te estoy alabando y glorificando, estableciendo tu nombre, haciendo guerra espiritual, disipando las tinieblas, atacándolas, reprendiéndolas, Señor, las obras infructuosas de las tinieblas, no participando en ellas, sino más bien reprendiéndolas, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Yo necesito ser bautizado por ti. Así como te dijo, Señor Juan, tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Oh, Señor, bien sabía Juan que lo que más quería él era ser lleno del Espíritu Santo. Él estaba diciendo, necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, Jesús. Por ti, bautízame, Señor, con ese bautismo santo. Bautízame, levante tu mano al Señor, adora al Señor. Mira, yo profetizo en el nombre de Cristo que los que todavía no han experimentado en plenitud el bautismo, la experiencia, la llenura del Espíritu, van a estar adorando en esta semana, y cuando menos usted lo sienta, cuando menos usted lo piense, ahí donde esté, el Espíritu Santo la va a sorprender, Jesús la va a sorprender, y usted va a experimentar lo que experimentaron los primeros cristianos, y va a empezar a profetizar, va a empezar a hablar en otras lenguas, va a empezar a glorificar al Señor como nadie, y los dones del Espíritu van a ser activados en tu vida, y el fruto del Espíritu va a ser más evidente cada vez: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Tu marido que no estuvo ahí te va a estar chequeando, pero tú no tengas temor, porque el Espíritu Santo va a actuar, porque mientras tú te mantengas en adoración, tú te mantengas en humildad, tú te mantengas enamorada de Jesucristo, ese olor va a salir, y te aseguro, te digo que tus parientes van a ser tocados, toda tu casa se va a ser impregnada del olor, del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Te animo, hermana, te animo, hermano, a pedirle más al Señor. Yo quiero más. Yo me propongo que en esta semana tener una experiencia nueva con el Señor. ¿Y tú? Yo quiero estar en la presencia del Señor. Yo no me puedo conformar, como decía ese canto que hoy cantamos. No me conformo. Rompe el cielo, Señor. No me conformaré. ¿Cuántos dicen no me conformaré con el retiro? No me conformaré con las enseñanzas, con la danza. Estuvo precioso, pero no me conformaré. Quiero más. Quiero más, Señor. Quiero más, Padre. Mira a tus hijos que quieren más, Señor. Y hay algunos que nunca han experimentado algo poderoso, Señor, y que anhelan en su corazón. No saben cómo, pero lo anhelan. Que no se preocupen, Señor. Lo único que dice tu palabra es: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oh Dios, tú eres el que hace la mayoría del trabajo. Nosotros solo nos disponemos, Señor. Solo ponemos nuestra fe en ti, Señor. Y tú haces todo. No por obras, no por méritos propios, sino por confianza en ti, por fe en ti, Señor. Amén. ¿Cuántas confían que esos demonios, que esos malos hábitos, que esas actitudes de la carne van a ser dominadas y expulsadas, echadas fuera en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Dale un abrazo a las que llegaron y comprométete a seguir orando por ellos para que no se apague el fuego, ¿verdad? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón.